tuvimos unos canales que eran como unos poritos en el tejido conjuntivo, que se llamaban uniones de gap, ¿sí? Por ahí se dan las uniones de tipo eléctrica, ¿tá? Son conexiones que dejan pasar iones de una célula a otra. Y a estas las vamos a encontrar particularmente en lo que es el músculo liso, que yo les comentaba. Entonces, el músculo liso de la víscera hueca, como en el tubo digestivo, le tiene que decir que se va a ir contrayendo, ¿verdad? Entonces la neurona hace una descarga, cambia el potencial de membrana, por esos canales van a pasar sodio, le avisa a la célula que está al lado que también se tiene que ir contrayendo. Pero la sinapsis química es diferente. ¿Por qué? Porque vamos a expresar un elemento presináptico, un hendidura sináptico y un elemento postsináptico. Precisamos que lo que esté arriba tenga vesículas, tenga neurotransmisores. En la hendidura sináptica, mayoritariamente va a ser un espacio que nosotros lo vamos a poder dimensionar y vamos a poder clasificar el tipo de sinapsis que está pasando en ese lugar, ¿tá? Ahora vamos a ir un poco más en profundidad. Pero las glías van a ayudar ahí a la recaptación de lo que son los neurotransmisores. Van a limpiar la hendidura y también tienen la capacidad de modular la sinapsis. O sea, que pueden desplazar los elementos que están funcionando la sinapsis en ese momento. Van a regular la cantidad de iones que hay en el líquido extracelular. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los iones están finamente regulados en el sistema nervioso. Si nosotros tenemos un aumento del potasio, por ejemplo, cuando los riñones no están funcionando bien, podemos llegar a tener una encefalopatía hepática, una encefalopatía de la cabeza, no hepática. Entonces se va a acumular el potasio y no lo van a poder sacar las glías, ¿está? Del medio. Entonces nosotros podemos llegar a tener alucinaciones visuales en ese momento, como por ejemplo. Después van a formar algo muy importante, que es la barrera hematoencefálica. ¿Alguien sabe lo que es una barrera hemática? Les dice la palabra. El compañero Algo dice con acá la sangre. Con la algo con sangre. las... ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que el tejido epitelial siempre separa lo que es afuera y lo que es adentro? Dentro de los vasos hay un tejido que se llama el endotelio vascular, ¿sí? Todo lo que pasa por dentro del vaso es como si fuera fuera del cuerpo. Imagínense que yo me corto con algo, con un clavo oxidado, con lo que sea, y eso que estaba afuera pasa dentro de mi sistema circulatorio. Imagínense que esas partículas lleguen al sistema nervioso central. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Es malo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mecanismos de defensa específicos como una barrera que esté tapizando el vaso y lo van a dar lo que son los astrocitos de tipo fibroso y protoplasmático. ¿Ah? No se asusten. Ahora vamos a ver un poco más de eso. De las neuronas. ¿Qué saben ustedes de las neuronas? Ahí estamos celebrando alguna cosa. La célula de Schwann es una glía del sistema nervioso periférico. No es parte de la neurona. La compañera acá nos mencionó cosas muy importantes. Nos mencionó cuáles son las partes que tiene la neurona. Y también nos dijo que hay neuronas que van a llevar distintos tipos de información, como las que se muestran en la pantalla, que pueden ser sensitivas, motoras o interneuronas, ¿sí? Las neuronas sensitivas son aquellas que van a captar todos los estímulos que nosotros tengamos externos al cuerpo, ¿verdad? Ya sea posición, temperatura, dolor, tacto, y lo van a llevar al sistema nervioso central. Por ejemplo, las neuronas motoras van a hacer el camino inverso. Van a llevar información del sistema nervioso central y lo van a llevar a cada una de nuestras fibras musculares para que nosotras podamos ejercer un movimiento, ¿sí? Y después vamos a tener la mayor parte de neuronas que van a ser interneuronas. Las interneuronas lo que hacen es modular la información entre los relevos que hay en el sistema nervioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchísimas neuronas. Vamos a poner un ejemplo. Cuando ustedes utilizan el sentido del tacto, ahí se van a activar receptores de la piel que se llaman, por ejemplo, los corpúsculos de Meissner, ¿sí? Entonces esos van a hacer una discriminación táctil sobre las cosas. Nosotros vamos a llevar esa información de la punta de los dedos hasta el ganglio raquídeo. Del ganglio raquídeo nosotros vamos a pasar a la médula
y ahí vamos a encontrar la segunda neurona. De la segunda neurona va a subir al tálamo y después a la corteza. Así que hay 4 neuronas involucradas en la vida. ¿Está? ¿Es importante? Sí. Por ejemplo, en el dolor. Yo tengo un estímulo doloroso, agudo. Voy, me quiebro una pierna jugando al fútbol. Esa información va a viajar también por una vía, ya sea rápida o lenta del dolor, y nosotros tenemos que saber cómo funcionan las vías para poder manejar los sistemas, ¿sí? Esto es muy importante, por ejemplo, para la anestesia. ¿Tá? Nosotros tenemos que saber dónde tenemos que hacer un bloqueo del dolor, porque hay varios tipos de dolor. Puede haber dolores que sean neuropáticos, que son dolores aquellos que no son dolores causados por una injuria aguda, o sea que no va a ser porque yo me quebré la pierna, sino porque una de esas neuronas en la vía que yo les comentaba está alterada. Entonces yo voy a tener que saber cuál parte de la vía se alteró para ir a modificar la respuesta al dolor. Imagínense que esto es un dolor horrible, porque ustedes cuando le preguntan a la persona qué es lo que le duele, no van a poder identificar una causa, ¿sí? La nox. No es como yo me quemé, yo me quebré, me pasó esto, levanté una caja y me dio una lumbalgia. Es totalmente diferente. Por eso nosotros tenemos que entender cómo funciona el sistema nervioso. ¿No? Entonces, Profe, sí, la NOx sería la señal del la receptor. noxa es aquello que desencadena algo, ¿ah? O sea, un traumatismo, algún pinchazo, una mordedura, eso es el agente causal. Esto es muy fácil de entender. Este dibujito nos muestra las partes de la neurona. ¿Ah? En particular nos va a mostrar cosas que son importantes. ¿Ah? Hacia arriba vamos a ver el soma. ¿Qué vamos a encontrar en el soma? O sea, el cuerpo de la neurona. Núcleo, nucleolo, cuerpo de mitocondrias, retículo endoplasmático. Perfecto. Y estas cosas se van a poder evidenciar ahora al microscopio cuando yo las vaya a mirar. Entonces me voy a dar cuenta que estoy enfrente de una neurona. ¿Por qué? Porque va a tener un soma grande, o sea, un cuerpo grande. Va a tener un núcleo con nucleolo y pocas células tienen un núcleo con nucleolo. ¿Ah? Entonces ya voy a poner un porotito ahí y voy a ir afirmando que estoy enfrente de una neurona. A menos que pasen otras cosas medias raras, patológicamente pueden expresar nucleolo, pero no lo vamos a ver acá. Entonces, vamos a tener evaginaciones que van a salir, o sea, cambios que va a tener el soma y que se van a proyectar hacia la periferia. Mencionar las dendritas. ¿Tá? Las dendritas modifican el soma. ¿Tá? Importante. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta cuál es el axón y cuáles son las dendritas cuando yo esté mirando una neurona? ¿Por qué? Porque las dendritas modifican la forma del soma. Ah, y el axón no. El axón no deforma el soma, perdón. El conveyón, no, lo que es el retículo endoplasmático de tipo rugoso, que es un organelo que va a transcribir y va a sintetizar proteínas. ¿Para qué sirven las proteínas? En este caso, en este tipo de células. Por ejemplo, ¿para qué yo siento proteínas? Bien, escucho ofertas. Los neurotransmisores, me gusta, yo compro ahí, compro acciones en esa empresa. Sí, muy importante. Nosotros vamos a desear neurotransmisores, ¿tá? Paula explicó lo que eran hormonas. Esto es muy sencillo. Hay un complejo de llave cerradura que cada una de estas cosas que nosotros vamos a hacer como neurotransmisores va a abrir una puertita en la otra célula. Eso va a desencadenar algo, una acción en la célula que viene. Después, perdón, vieron que la mayor parte de los organelos se van a situar en el soma. Y ven que el axón, que es lo que más largo se va a proyectar desde lo que es la neurona, no tiene lo que son los organelos necesarios para sintetizar lo que son las neurohormonas. Entonces, vamos a lo largo de lo que es el axón, vamos a tener como carreteras, ¿sí? Lo que sintetizamos en el soma va a tener que ser transportado hacia lo que son los botones sinápticos, que es lo que se ve en la terminal, que es el axón, que hace contacto con la placa motor, ¿sí? Esto que se ve acá.
Desde acá nosotros vamos a tener que llevar neurones hacia neurones sinápticos para generar una acción sobre el músculo. Se transportan en vesícula. Y les voy a hacer una pregunta más. ¿Se acuerdan, si vieron el teórico, cuáles son los camioneros o las proteínas encargadas de realizar la acción? El microtúbulo es la carretera. Cinesina y dineína, ¿sí? Transporte retrógrado y anterógrado. Hay transporte rápido y transporte lento, ¿sí? Muy bien. Y ahora sí, va a cambiar un poco la cosa. ¿Por qué? Porque acá estamos en el sistema nervioso periférico. Acá sí encontramos vainas de tejido conjuntivo que van a ir rodeando esos paquetes de axones que son lo que se ven en los dibujos, que son amarillitos hacia adentro. Son paquetes de axones que vienen viajando desde lo que es la médula. Y eso va a ser recubierto, cada uno de los axones va a ser recubierto por lo que es endoneuro. El endoneuro es tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Son fibras de tipo reticular. Si yo junto un montón de esos axones, lo voy a envolver con lo que es el perineuro, ¿sí? El perineuro va a ser tejido conjuntivo que va a tener láminas elásticas y colágeno. Y a su vez, juntando esos paquetes de axones, va a haber una vaina mucho más grande que genera como una cápsula envoltura que se llama el epineuro. El epineuro es tejido conjuntivo denso irregular, ¿sí? Hoy la compañera adicionó algo que era la célula de Schwann. ¿Qué es la célula de Schwann? Y algo más. Es una glía. Bien, vamos por ahí. Es una glía del sistema nervioso periférico, ¿sí? Ya voy pensando. Si tengo una glía en el sistema nervioso periférico específica, debo de tener otras que son específicas del sistema nervioso central, que las vamos a ir a ver ahora. El compañero dijo esto. Dijo que la célula de Schwann va a ir rodeando los axones y va a ir formando la vaina de mielina. ¿Para qué funciona una vaina de mielina? Perfecto. ¿Por qué necesitamos un aislante eléctrico? Imagínense que estos son cables que llevan información. ¿Qué pasa? Para que el impulso vaya más rápido. Perfecto. Son todas respuestas válidas. Lo que nosotros tenemos que hacer es que la información llegue del punto A al punto B de la forma más eficiente y más rápido posible. La vaina de mielina lo que hace es cubrir todos esos canales, no sé si llegaron a ver en fisiología lo que eran los canales de sodio y potasio, ¿sí? Muy bien, entonces saben que la corriente va saltando en canales. Nosotros tenemos vainas de mielina, canales que quedan tapados, y lo que vamos a hacer, vamos a llegar hacia un lugar donde hay un espacio donde se pierda la vaina de mielina y se va a llamar, ¿cómo se llama el lugar donde va a quedar desnudo? El nodo de Rambier. Perfecto. Entonces la corriente se va a hacer saltatoria, ¿sí? Hay un nodo de Rambier A y va a saltar hasta el otro nodo de Rambier. Entonces perdemos un montón de camino que nosotros no tenemos que atravesar, ¿sí? Entonces la corriente va a ir mucho más veloz. Gas también energía también. Perfecto. Muy bien. Entonces eso es lo que hace la célula de Schwann. Pero compañero, acá me queda una cosa diferente, porque yo veo que la célula de Schwann también va a darle sostén a lo que son los axones de tipo amielínico, ¿ah? O sea, que el axón que es mielinizado tiene su célula de Schwann, pero el axón que no tiene mielina también tiene una célula de Schwann, ¿sí? Y en este diagrama lo que se puede ver es que tenemos hacia arriba y hacia abajo, tenemos dos axones que van a ser mielinizados, ¿sí? Que vamos a tener células de Schwann por cada axón, vamos a tener una célula de Schwann, ¿sí? Pero en el caso del medio, ven que hay una célula de Schwann en el medio y que va a ir captando muchos axones que son de tipo amielínico, ¿tá? Esto es una diferencia importante, porque cuando llegue ahora a lo que es el sitio central, la célula de la síntesis de la mielina no se llama célula de Schwann, se llama oligodendrocito, ¿tá? Y el oligodendrocito lo que hace es captar muchos axones que van pasando por un tracto, ¿tá? Y acá es diferente. Acá una célula de Schwann va a ir emitiendo un solo axón. Y va a ser el caso inverso en el sistema nervioso central. Características importantes. Cuando vayamos a reconocer una neurona, podemos ver el núcleo, ¿tá? Que es lo que se ve bien marcado, azul, redondito, precioso.
y lo que rodea el contorno va a ser el nucleolo. ¿Tá? El nucleolo hacia adentro, y esto corresponde a lo que son los corpúsculos de níquel o retículo endoplasmático de tipo rugoso, que es encargado de sintetizar los neurotransmisores. Quédense con esta imagen porque la vamos a apreciar para esta tarde. Esto ya lo vimos. Entonces, de los diferentes tipos de células que tenemos, ahí la vean cómo del soma de la motoneurona, que es la que está arriba, las dendritas, que son las que se pierden, vamos a decir, deforman la salida del soma. En cambio, el axón no va a deformar y va a tener la parte inicial que se llama cono axónico. ¿Ah? Eso va a ir hasta el músculo esquelético, hasta cada una de las fibras y la van a ir activando. Después vamos a la placa motora. En la imagen de abajo vemos una neurona pseudo unipolar. Lleva información desde la periferia, ¿sí? Y la va a transportar hacia lo que es el sistema nervioso central. A estas neuronas las vamos a encontrar característicamente en el ganglio raquídeo. Y después vamos a tener lo que son las neuronas de integración, que son las más abundantes. Por ejemplo, la célula de Purkinje, ¿saben dónde están? En el cerebelo, ¿sí? Interneuronas vamos a encontrar por todos lados. ¿Y las piramidales? ¿Dónde están las neuronas piramidales? En la corteza La cerebral. corteza cerebral. Perfecto. En las amigas están, ¿no? El chat GPT, ¿no? Perfecto, le vamos a mostrar la corteza. Entonces, ya sabemos cuáles son las partes que tiene la neurona. Hablamos de lo que son las dendritas y hablamos de lo que son los axones. Ahora tenemos que saber qué elementos hacen sinapsis, ¿sí? Entonces, ahí se van a explicar que tenemos un elemento que siempre va a ser el axón, ¿sí? Se van a dar cuenta que todas son axo, 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 axo. Algunas van a contactos con otros axones, van a hacer contacto con una espina, otras van a hacer contacto con el soma, ¿sí? Y con dendritas. Y vamos a ir hablando un poco de ellas. Esto es teórico, es lo que hablamos, que ocurren entre los axones de la dendrita, los axones del soma y los axones y otros axones. Sinapsis químicas y eléctricas, ya lo vimos. Y acá vienen los principios importantes, ¿sí? Como el compañero decía, vamos a tener una vesícula que son transportadas a través de los axones y van a llegar a lo que es un pool de reserva que lo vamos a tener ahí pendiente para cuando nosotros vayamos a emitir una señal. Acá la entrada del calcio va a jugar un papel importante, ¿está? El calcio como ion va a entrar desde el medio extracelular y va a fomentar lo que es la unión del complejo Schner, ¿sí? El complejo Schner son dos llavecitas que hay, que son, una está en la vesícula y la otra está en la membrana. Entonces se van a entrelazar y se va a fusionar la membrana con lo que es la vesícula, ¿sí? Entonces se va a dar la liberación por medio del calcio y la sinaptotamina del neurotransmisor hacia lo que es la hendidura sináptica. Y a la hendidura sináptica, algunos de los neurotransmisores se van a perder, se van a salir, otros van a hacer contactos y otros van a ser recaptados, ¿sí? Entonces, cuando lleguemos al elemento posináptico, ahí nosotros vamos a desencadenar una acción en la célula que está en la parte de abajo, ¿sí? Importante. Yo cuando era estudiante pensé, sí, bueno, hay una conexión, hay una sinapsis. No es así. Tienen que haber múltiples contactos para que cambie el potencial de membrana de la célula que está recibiendo la información. Tiene que haber una sumatoria importante de sinapsis excitatorias para que se encadene una respuesta en la célula que está por debajo de la cadena, ¿sí? No quiere decir que porque yo haga una sinapsis, esa vía se vaya a perder, ¿sí? Tienen que ser múltiples contactos que tiene que haber a la vez de tipo inhibitorio como excitatorio, ¿sí? Tenemos sinapsis excitatorias e inhibitorias. Los excitadores por excelencia es la acetilcolina, ¿tá? Esto lo van a ver. La glutamina, la serotonina son todos neuroexcitadores. Y en las inhibitorias, por ejemplo, vamos a tener el GABA, ¿tá? Entonces esto se va a regular la vía si yo quiero prender o apagar cosas en lo que son los destinos de la señal. El transporte, que lo mencionamos hoy, esto estudiólo.
rápido y lento, cómo funcionan, ¿sí? Esto todo teórico, pero es prácticamente un repaso, ¿tá? Tenemos una velocidad muy chiquita que se mueve de 0,2 milímetros a 4 milímetros por día, ¿tá? Eso es una distancia muy, muy corta, ¿tá? Y eso va a depender mucho de la neurona. Y tenemos que tener un transporte rápido también, o sea, 400 milímetros o 20 milímetros al día. Imagínense que yo tengo el soma de mi motoneurona y lo quiero es mover la punta del borde. El axón se mide como 1 metro de largo. O sea que tengo que tener un transporte rápido siempre. Tiene que estar adaptado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede quedar sin neurotransmisor si yo tengo que huir en ese momento y tengo que prender todos mis músculos. Por eso nosotros necesitamos varios tipos de transportes. De la glía periférica, vamos a centrarnos en lo que es la célula de Schwann. Tenemos otras glías, sí, en el ojo, en lo que es la célula de Müller, tenemos lo que son las glías entéricas, pero particularmente en esta clase nos vamos a centrar en lo que es la célula de Schwann. Segundo. No, perdón, profe, la levanté sin querer. De las glías centrales, ¿ah? Vieron que la periférica era una sola prácticamente, la que nos va a importar más, la célula de Schwann. Pero acá tenemos varias, tenemos astrocitos, tenemos oligodendrocitos, tenemos microglía, tenemos ependimocitos. ¿Quién se anima a decirme dónde están los astrocitos y cómo es su nombre? ¿Cómo se llaman los astrocitos? Se complicó el partido. Los astrocitos vamos a tener de dos tipos, fibroso y protoplasmático. El fibroso va a estar localizado en lo que es la sustancia blanca. El protoplasmático va a estar situado en la sustancia gris. O sea que acá van a cumplir la misma función, pero le van a dar sostén a elementos diferentes. En la sustancia gris nosotros vamos a tener el soma de la neurona. Y en la sustancia blanca lo que vamos a encontrar es el axón. Entonces, el protoplasmático lo que va a hacer, le va a dar sostén al soma de la neurona, ¿sí? Y el fibroso va a estar ubicado en la sustancia y le va a dar sostén al axón. El oligodendrocito va a estar tanto la sustancia gris como la sustancia blanca. Pero mayoritariamente lo vamos a encontrar en la sustancia blanca. ¿Por qué? ¿Qué les parece a ustedes? Perfecto. Lo vamos a encontrar ahí porque, como bien dijo el compañero, cumplen la función de sintetizar lo que es la vaina de mielina. Y ahora se dan cuenta que son bien chiquititos, como una pulga. Y después tenemos la microglía, que cumple funciones de defensa. ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿En sustancia gris o en sustancia blanca? ¿En la sustancia gris? ¿Y en dónde? Sí, no. 50-50. A las dos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué piensen? Es como un policía, como un defensor. Yo no puedo dejar libre la sustancia blanca si me pasa algo en el axón. Igualmente voy a perder la conexión con la neurona. Entonces, lo que va a hacer la función de esta célula es fagocitar o intentar arreglar todos aquellos defectos que puedan surgir en el sistema nervioso, tanto la sustancia gris como la sustancia blanca. Y después tenemos los ependimocitos. Los ependimocitos lo que van a hacer es sintetizar un líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que es muy importante. ¿Por qué es importante el líquido cefalorraquídeo? Muy bien. El compañero dice que es como un aceite que va a ir recubriendo todas las cavidades internas que hay y va a ir dando como una especie de amortiguación. Y también va a ser muy importante en la clínica. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tengamos una meningitis, por ejemplo, lo que vamos a ir a medir son las alteraciones del líquido cefalorraquídeo. Es un líquido estéril, entonces si nosotros encontramos alteraciones dentro de los componentes, ya sean las proteínas, la glucosa o los linfocitos o las células de defensa que tiene el cuerpo, vamos a sospechar algún tipo de información en el sistema nervioso central. ¿Sí? Cuando lleguen a la parte de pediatría, hay un tema que se llama fiebre sin foco.
¿Qué quiere decir que hay una fiebre sin foco? Es que yo no sé dónde está la infección. Entonces voy a tener que empezar a buscar cosas. Y en una de esas tengo que hacer una punción lumbar. Y la punción lumbar es para extraer líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y en los recién nacidos puede haber infecciones y puede haber meningitis. Entonces es importante que nosotros estemos atentos a este tipo de estudio, ¿sí? Esto ya lo hablamos también, sí, sí. Creo que sí. La barrera ya lo hablamos. Muy bien, ahora pasa al otro. Sí, ahora vamos a hablar un montón de cosas. Pone la otra, la que hice módulo uno y pone presentación. No termina acá esto. Va a seguir un poco más la tortura. Vamos a hablar un poquito más y vamos a tratar de conocer ahora los elementos, cómo se ven los elementos del sistema nervioso. Siguiente. Hablamos un poco de las glías, el oligodendrocitro, la microglía, las células ependimarias, las células de Schwann. Hablamos un poco de las funciones, cuáles son centrales, cuáles son periféricas. Ahora yo quiero que ustedes las vayan viendo, las vayan conociendo. Siguiente. Esto ya lo hablamos, son las capas, la envoltura, las funciones, ¿sí? Recuerden que lo que rodea todo por afuera es el epineuro, después del perineuro y endoneuro, ¿sí? Recuerda las particulares de la célula de Schwann. Siguiente. Esto es teórico, esto ya lo saben, o deberían. Las funciones de la célula, ya hablamos de la mielina. Y esto es un nervio cortado en corte longitudinal y lo que hace es exponer los axones, ¿sí? Se ven como fibritas, como pelitos que van corriendo y por arriba se ve una vaina de tejido conjuntivo que lo va a rodear. Esta es una técnica de impresión de sales de plata, ¿sí? O un Golgi o un Carl. Entonces, ¿qué puedo estar viendo ahí en las crucecitas? Si estamos viendo nervio. Jimena, Profe, una consulta. ¿Estas últimas diapositivas ya están en el EVA o todavía no? no, esta no está tanto ahí. Ah, pues yo no las encontraba, gracias. Yo veo como una cruz ahí al costado, negrita. ¿Qué puede corresponder eso? Todo tiene un porqué. ¿Qué es esto que estoy viendo acá? ¿El cuerpo de la neurona? No, porque esto es el nervio y en el nervio no hay somas. Una Los trocito. células de Schwann. Tampoco. ¿Qué hablamos que había cuando se perdía la continuidad de la vaina mielina? ¿Qué aparecía? Un Los nodo nodos de... de Ranvier. Entonces, vamos a pensar un poco. Si el nodo de Rambier es un lugar donde queda desnuda y después todo el resto del axón está envuelto por lo que son vainas de mielina y la mielina no es nada más que lípidos, o sea, grasa, no va a dejar entrar las tensiones que yo le esté poniendo. Entonces, en el lugar donde quede un espacio desnudo de la membrana del axón, ahí se van a depositar lo que son las sales de plata. O sea que me va a evidenciar el nodo de Rambier. Y si ustedes pueden ver, se ve que los nodos de Rambier son pocos, o sea que están bien cubiertos lo que son los axones y eso define que vamos a tener pocos nodos y que la corriente va a pasar muy rápido por ahí. ¿Y esto qué es? Ok, no entendí que eran las parrillas. Nodo de Rambier. ¿Y acá Profe, qué? ay, perdón. ¿Y los nodos de Rambier qué vendrían a ser como que obstruyen el paso de la corriente? No, ahí es donde la corriente se hace saltatoria. Ahí nosotros vamos a encontrar una gran concentración de canales de sodio y de potasio que se van a activar cuando pasa la información por ahí. ¿Qué les parece que es esto que estamos viendo? No, de Ranvier de un lado. Un nodo de Rambier estamos viendo. ¿Vieron cómo la vaina de mielina es eso que se va pegando sobre lo que es el axón? ¿Sí? Se ven esto. Estos son las láminas de la mielina. ¿Ah? Y en un punto, en esta imagen, se ve cómo se pliega y queda desnudo este sector donde se van a evidenciar lo que son los canales. ¿Ah? Eso es lo que se tiñó recién con las sales de plata. ¿Sí? ¿No te convenció, Paul?
Entonces, estos son los nodos de Rambier, ¿sí? Hacia arriba, por la imagen que está marcada con la flechita, vemos lo que es la célula de Schwann. Una sola célula de Schwann es una reacción de tipo mielina. Ven como la mielina sería lo que está rayadito y lo que es todo punteado con verde son la membrana de la célula de Schwann. En ese lugar no hay mielina y solamente hay membrana. Pero también encontramos otro elemento ahí que se llama la cisura de Smith-Lantermann. Las cisuras de Smith-Lantermann son discontinuaciones que hay entre las vainas de mielina para que la membrana de la célula de Schwann pueda hacer un intercambio con el axón. O sea que va a haber lugares donde la membrana se va a tocar con el axón y pueden generar un intercambio. O sea que van a nutrir. ¿Sí? Profesor, perdón. En la imagen anterior, ¿era un corte transversal y uno longitudinal? Exacto. Ah, gracias. ¿Y esto qué es? Qué difícil, pero pusiste, dijo. Acá vemos lo que son un corte longitudinal de nervio, ¿sí? Y vemos lo que son los núcleos de las células de Schwann y vemos núcleos de lo que son los fibroblastos. Los fibroblastos eran estas células que iban a sintetizar el colágeno y lo que son el tejido conjuntivo, ¿sí? Pero vemos unos lugares que parecen como unos conitos, ¿verdad? Se ven como unos embudos, ¿sí? ¿Lo llegan a ver? Esas son las cisuras de Smith-Lantermann, ¿sí? Recuérdenlas. Hacia la imagen que es más grande, o sea, la de este lado, no le den mucha importancia por ahora, porque eso es la capa molecular o plexiforme del cerebelo. ¿Está? Y más adelante la vamos a ver. Pero lo que hay del otro lado me interesa. ¿Qué hay del otro lado? Axones. ¿Axones de qué tipo? ¿Mielínicos o amielínicos? Mielínicos. Mielínicos. ¿Del sistema nervioso central o del periférico? ¿Por qué? Acá hay varias cosas que tenemos que ir aprendiendo, ¿sí? Primero, vieron que en la imagen anterior veíamos un axón y después no veíamos otro que estuviera al lado, ¿sí? Dijimos que una sola de Schwann iba a mielinizar un solo axón. Eso es importante, en el periférico. En el central, los oligodendrocitos van a dar mielina a múltiples axones. ¿Se acuerdan que vimos que había lo que eran los fibroblastos? Acá no hay fibroblastos, o sea que nos alejamos de lo que es el sistema nervioso periférico. Vemos mucho contacto entre lo que son las láminas de mielina y no vemos espacio extracelular. ¿Tá? No vemos colágeno en esta imagen, que vamos a ir mencionando en la imagen que viene, diferencias que hay con esta. Siguiente. ¿Qué es esto? Qué difícil. Axones mielínicos del sistema nervioso central o del periférico. Periférico, ¿Por qué? porque hay más separación. Central, dice el compañero. ¿Por qué? Justifique. Se ve un núcleo definido. Se ven núcleos. Sí, estoy de acuerdo, se ven núcleos. Pero también podría haber algún núcleo en el periférico. Acá es importante. Acá vemos lo que son vemos dos núcleos. Yo sé que va a ser re difícil esto para ustedes, pero acá hay un núcleo. Acá hay otro núcleo. Acá hay una prolongación que va a ir envolviendo un conjunto de axones, ¿sí? Entonces, lo que tenemos ahí son oligodendrocitos que están formando mielina, porque ustedes pueden ver que hay un axón ahí que está a la parte de abajo que parece que no tiene nada, que pareciera que es amielínico, ¿verdad? Este que está acá, pero este está en formación la mielina todavía. Entonces, una cosa importante, vemos la prolongación y vemos que ese oligodendrocito agarra muchos axones, de 10 a 50 axones. Y en la periferia, la célula de Schwann agarra uno solo, ¿sí? Una diferencia importante. Siguiente. Sí. Profe, ¿de cuál era al final? ¿Del sistema nervioso central o periférico? Del central.
central. Sí. Hay menos espacio. Si vos te pones a pensar en el sistema nervioso central, tenemos mucho menos espacio. Esto que estamos viendo acá, central o periférico, ¿por qué? Compro cualquier cosa. Se aburrió Chester. Periférico. Periférico, ¿por qué periférico? Porque hay más espacio. Hay más espacio, sí, lo veo, es válido. Y hay otras cosas también. Vamos a volver a la imagen anterior. Volver a la imagen anterior. Miren acá. Acá hay poco espacio, los núcleos están muy pegados, todos los elementos están bien compactados. Lo que rodea son múltiples acá. Y a la imagen que viene es diferente, ¿verdad? Acá vemos que esa vaina de mielina está específicamente para eso. Y si yo miro en la periferia, veo como unos puntitos, ¿verdad? Como unas vesículas, puede ser. ¿Las llegan a ver? Que están en la parte de arriba, en la parte de abajo, que son estas que se ven acá, que se ven estas que son acá arriba. ¿Qué les parece que es eso? ¿Neurotransmisores? No, eso es colágeno, Ah, ¿sí? Es tejido conjuntivo. En el sistema nervioso central no tenemos tejido conjuntivo, ¿sí? Solamente lo vamos a encontrar en el periférico. Y acá lo que vemos es un axón de tipo mielínico que está envuelto por lo que son las vainas de mielina y por el citoplasma de la célula de Schwann, que es esto que se ve acá abajo, que va a ir rodeando todo lo que es el axón. ¿Sí? ¿Me van siguiendo con las diferencias que estamos viendo en las imágenes? Vieron que hay cosas que nosotros tenemos que ir aplicando. Hacia adentro, lo que se ve dentro de el axón, esos puntitos, son todos microtúbulos, o sea, que son las carreteras por donde se van a transportar las vesículas y van a ser transportadas por la dineína y la cinesina. ¿Y esto qué es? profe, ¿qué era la MT? Microtúbulos. Esos son amielínicos. ¿Y dónde estaban? A la periferia. Y lo rodea la célula de Schwann. Perfecto. Entonces, ¿dónde estamos? En el nervio. ¿Sí? Son múltiples axones de tipo amielínico que si ven hacia adentro tienen el núcleo de la célula de Schwann, pero no se ve la mielina, ¿sí? Es el citoplasma de la célula de Schwann lo que va a ir envolviendo cada uno de los axones. ¿Ah? Importantísimo. Esto ya lo vimos, de los astrocitos, y así se ve un astrocito, ¿sí? Un astrocito que está ubicado en lo que es la sustancia blanca. ¿Ah? La sustancia blanca tiene lo que son vasos y lo que son tractos. O sea que por acá van a pasar lo que son. Esto que se ve acá, esta línea, corresponde a un vaso sanguíneo. Lo que hacen es, como dicen en el diagrama, con las prolongaciones que tiene, ir a pegarse al vaso. O sea que no van a dejar pasar nada de lo que esté circulando que nosotros no quieramos hacia lo que es el tejido del sistema nervioso. Astrocito fibroso, ¿sí? Tiene, volvemos atrás, una forma como alargada, estirada, parece como un sol, tiene múltiples prolongaciones, vamos a encontrar espinas dentro de lo que son las prolongaciones que tiene, y no mucha cosa más. Son medios complicados de ver en los preparados. El protoplasmático, ¿dónde estaba el protoplasmático? En la sustancia gris. Perfecto. Estos van a estar muy en contacto con lo que son los somas neuronales, ¿tá? Va a estar plagado cuando nosotros miremos los preparados, se van a ver como unos pompones, ¿tá? Con más como la imagen que se ve a la derecha, ¿tá? Lo otro es una inmunistoquímica. Y esto es importante. ¿Cómo yo voy a diferenciarlo? Por técnicas especiales. Estas células expresan una proteína que se llama la GFAP, o sea, proteína ácida fibrilar glial, que solamente la van a expresar el astrocito fibroso y el protoplasmático. Esto es importante, ¿por qué? Porque yo le saco un tumor a alguien y ahora quiero saber de qué es el tumor que son las que están involucradas en el crecimiento. Entonces yo química con GFAP y el patólogo me va a decir, sí, es positivo para astrocitos. ¿Ah? Esto es importante porque el 80% de tumores que se van a dar en el sistema nervioso central
son de glía, ¿sí? Y Profe, en o sea que particular de los este. astrocitos ayudan a también. O a una anomalía. No, rebobinemos. Los astrocitos lo que tienen es una proteína específica dentro, ¿sí? Que es esta, la GFAP. Cuando hay tumores en el sistema nervioso central, vos vas a tener un crecimiento anómalo del tejido. En el 80% de los casos van a ser de la glía y van a ser particularmente de esta estirpe celular, de astrocitos. Entonces, si yo pido que a esa muestra le midan el GFAP, voy a poder decir con seguridad si son de astrocitos. ¿Se entendió? Sí, se entendió, gracias. La microglía, funciones fagocíticas, ¿sí? A esta también la vamos a poder marcar con marcadores específicos, con el IVA1, por ejemplo. Ya dijimos que van a estar tanto la sustancia gris como la sustancia blanca. Importante. Y después nos queda saber cómo son, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas células vienen de otro lugar, de otro tipo de tejido. El tejido nervioso viene de lo que es el ectodermo, ¿sí? Pero estas células van a medir de lo que es el mesodermo. El mesodermo son otros órganos que nosotros tenemos y otros tipos de tejidos que se van a ir formando. Vamos a encontrar que en cada sitio específico, por ejemplo, como ya vimos el hígado, la célula de Kupffer es un macrófago específico de lo que es el hígado. Acá nosotros tenemos otro macrófago específico para el sistema nervioso central y se denomina microglía. ¿Qué hacen estas células? Comen cosas. Entonces, cuando nosotros las veamos en la microfotografía, vamos a encontrar que dentro del citoplasma encontramos lo que son los pigmentos de lipofusina, o sea que hay vesículas donde se está endocitando material para ser degradado, ¿sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque las otras células no van a tener estos pigmentos ni estas vesículas para ser reconocidas. En la imagen de arriba se ve como pareciera que esto es más sustancia blanca y esto más sustancia gris. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver lo que son las vainas de mielina que se ven en la periferia de lo que son las prolongaciones que tiene la microglía, ¿sí? Y a la otra lo que podemos ver es neuropilo. El neuropilo son todas las prolongaciones que emiten las células dentro de lo que es el tejido nervioso y lo van a ir compactando, ¿sí? El neuropilo corresponde a todo esto que se ve acá afuera. Y estos son las vainas de mielina, ¿sí? Que van a estar prácticamente en la sustancia blanca. Y el neuropilo va a ser las prolongaciones de los astrocitos protoplasmáticos, por ejemplo, la microglía, y de las dendritas de la neurona, que están en la sustancia gris. ¿Entiendes? Este es un corte de médula, ¿sí? Y acá tenemos las microglías. Pero acá es importante ver una cosa. Esta médula tiene una trampa, porque tiene una lesión, o sea, tiene dos lesiones. Tiene una lesión sobre lo que son los núcleos motores del asta ventral, que es el asta que está por debajo, que es esta que se ve acá. Acá está el núcleo 8 más o menos, y acá está la sustancia gelatinosa de Rolando, que envía información sensitiva, ¿sí? Entonces vamos a tener dos lugares que están lesionados dentro de la médula, y vamos a ver cómo van a ir migrando lo que son las microglías, pero indistintamente están en lo que es sustancia gris como sustancia blanca, ¿tá? Así se ven las microglías, se ven chiquitas, poquitas prolongaciones, un poquito más largas, menos ramificados que lo que son los astrocitos fibrosos, ¿sí? En contraposición, porque a veces se confunden. Una más. Se ven así, como estiradas de los extremos, se ven como se emiten las prolongaciones, que son largas, pero son cortitas, son pocas. Siguiente. El oligodendrocito. Siguiente. Esto es lo que yo les decía. Sistema nervioso periférico. Tenemos una célula de Schwann, llega al nodo, se termina esa célula de Schwann, comienza otra, ¿sí? En el sistema nervioso central, lo que se ve en rojo es el oligodendrocito. Y ven cómo emite prolongaciones hacia diferentes axones que están pasando por la sustancia blanca. O sea, que va a ir mielinizando a este axón, a este y a este. Y en cambio, la célula de Schwann solamente va a mielinizar a un solo axón. El oligodendrocito, ¿sí? Una forma más triangular con heterocromatina. Una para atrás. Ven cómo acá no tenemos vesículas, tenemos abundante retículo, tenemos lo que son
Acá, las cisternas del Golgi, por ejemplo, vemos alguna mitocondria y no mucha cosa más. Son diferentes en relación a lo que estuvimos viendo. Siguiente. Una para atrás. Y se van a ver así, ¿tá? Como una pulguita, ¿sí? Van a ser muy chiquitas, se van a ir amontonando en lo que son las salidas de la sustancia blanca, porque ahí nosotros tenemos que ir envolviendo lo que son los axones, ¿tá? Eso que pasa por el medio son vasos sanguíneos que se ven por acá, y acá nosotros vamos a tener lo que son los tractos de salida de lo que es la sustancia blanca. Entonces van a tener 4 o 5 prolongaciones y al final se va a abrir como una manito, así que va a ir captando a los axones. Siguiente. Se van a ver así, ¿tá? Un poquito más de lo mismo. Los ependimocitos, las células que van a ir recubriendo todo lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Conducto ependimario, vamos a ver lo que es el cuarto ventrículo, lo que es plexo coroideo, y lo que van a ser, sobre todo, los tapices de ventrículos laterales, por ejemplo. Siguiente. Y se van a ver así. Son estructuras que, capaz que la otra se ve mejor, la siguiente. Estructuras que van a tener células, que va a aparecer un epitelio, que va a ser cuboideo o cilíndrico simple, que en la membrana apical van a tener microvellosidades o cilia, ¿tá? Van a tener las dos cosas. En la parte más basal vamos a encontrar que están muy en contacto con lo que son vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque desde ahí nosotros tenemos que traer los nutrientes necesarios para generar lo que es el líquido cefalorraquídeo, que va a ser volcado dentro de lo que es el conducto ependimario, que es lo que se ve ahí. Y a la periferia, ¿qué pueden ver acá? ¿Sustancia gris o sustancia blanca? ¿Blanca? ¿Gris? ¿Se ven los ojos? ¿Tenemos a señalar una neurona para tus compañeros? ¿Y cómo te Los que diste? tienen una. Y el nucleolo. Perfecto. Vieron que se ven grandes características, porque nosotros vemos a los lados células de la glía, pero solamente vemos el núcleo y no tiene un nucleolo. No se diferencia lo que es el contorno del soma tampoco. Incluso en algunas podemos ver cómo se empiezan a abrir lo que van a ser las prolongaciones, las evaginaciones, ya sean las dendritas, ¿sí? Que se pueden llegar a ver, solamente la salida. Siguiente. ¿Qué es esto? Profe, la célula que estaba en el medio, ¿qué nombre lleva? Ependimocitos. Está, gracias. Esto es plexo coroideo. ¿Sí? El plexo coroideo está ubicado en lo que es el cuarto ventrículo, o sea, por debajo del cerebelo. ¿Qué es lo que se ve un poquito para arriba en la imagen? Y lo que está hacia el sector que está más azul. ¿Qué les parece? ¿Qué es sustancia gris o es sustancia blanca? Sustancia gris. ¿Por qué? Puede ser. Acá el tronco tiene una trampa, ¿sí? El tronco tiene tanto sustancia gris como sustancia blanca. O sea que nosotros vamos a encontrar núcleos que están dentro de lo que es la sustancia blanca. Y es lo que evidenció el compañero. Evidencia neuronas que están como perdidas ahí adentro de la sustancia blanca. Pero mayoritariamente ahí nosotros lo que vamos a encontrar es la sustancia blanca. Y del otro lado de la imagen, ¿qué es lo que podemos ver en este sector? ¿Sustancia gris o sustancia blanca? Las dos, creo. Las dos parecen, me parece. A ver, díganme. Pero no parece, no está conforme, compañero, me parece. ¿Alguien más que se quiera arriesgar? Gris. ¿Dónde estaría la gris? ¿Muestra? Acá también tiene trampa el cerebelo. Ah. Entonces nosotros acá estamos viendo 3 capas de sustancia gris. Esta que se ve acá, mucho más clara, es la capa molecular o plexiforme. En el medio, dividiendo, vamos a encontrar lo que son las células de Purkinje, ¿tá? Que son las que vimos hoy en el principio de la clase. Y esta capa se llama la granulosa. Acá hay muchísimas neuronas, pero acá nos queda algo como un caminito de hormiga y esto es sustancia blanca también, ¿tá? Por acá van a salir todos los axones de estas neuronas y lo que hace el cerebelo es coordinar la movilidad fina, ¿sí? Entonces, es un gran filtro
y tiene muchas neuronas de tipo GABAérgica. Lo que hacen es apagar los otros músculos que nosotros no vamos a utilizar, por ejemplo, cuando estamos escribiendo, ¿sí? De la corteza llega información grande que es filtrada por el cerebelo y después los enviamos por lo que son las vías espinotalámica, ¿sí? Hacia lo que son nuestras manos y nuestros músculos. ¿Ah? De las membranas. ¿Quién se anima a mostrarme cuáles son las que puede ver? Elijo uno. Bueno, mostrarme cuál es. La que está bien teñida de azul. Bien, La que está abajo de la teñida azul, ¿no? bien, yo comparto con lo que dice la compañera que habló recién, que no sé cuál era. La compañera dijo que lo que se ve bien marcado de azul era el hueso. ¿Ah? Eso es parte de la vértebra, ¿sí? Y lo que ve para arriba me dijo que era médula ósea. O sea, esto acá es médula ósea, esto es hueso. Hacia adentro hay osteocitos. Esto se llama periósteo. Y pegadito al periósteo está la dura madre, ¿sí? La dura madre, en lo que es el cráneo, tiene dos capas, una externa y una interna. Pero en el conducto raquídeo, que es la que estamos viendo acá, solamente tiene una capa. Después, hacia adentro, veo otra membrana. ¿Alguien se anima a decirme cuál es? La que se ve ahí, a ver, muéstrame. La que está delineada. Hay una que está como sueltita, que es como un pelito ahí, esa que está marcando Paula. ¿Cuál les parece que es esa? ¿Será? Tiene que ser una fina. Tiene que ser una fina. Yo digo que es la aracnoide. ¿Sí? Y nos queda una sola. Nos queda, ¿cuál? La pía madre, ¿verdad? La pía madre es esto que se ve acá. Bien pegadito a lo que es la sustancia blanca. ¿Sí? Pero la podemos ver solamente porque hubo un desgarro. ¿Sí? Porque cuando se cortó este preparado se desgarraron las dos membranas, que estaban en la parte más medial. Si no, no podríamos evidenciarlas las dos. ¿Está? Y esto es el conducto raquídeo con la médula, ¿sí? Hacia afuera lo que vemos es músculo estriado esquelético, vemos lo que es la apófisis transversa de la vértebra y hacia adentro vemos el canal medular con las tres membranas y con la médula hacia adentro. En este particularmente no llegamos a ver el ganglio raquídeo. Siguiente. De las neuronas lo que ya hablamos, los tipos que hay. Así se ven las neuronas. Estos son los núcleos motores de las astas ventrales de la médula espinal, donde podemos ver el núcleo nucleolo y el soma bien marcado. En la parte de adentro encontramos lo que es sustancia gris y en la periferia vemos lo que es sustancia blanca. Todos esos puntitos que ustedes ven blanquitos como desnudos son axones, ¿sí? Y todos llevan información diferente. Lo que está bien pegado a la sustancia gris va a ser conexiones con los segmentos que hay por arriba y por debajo. Y lo que más está más externo va a llevar información de tipo sensitiva. Esto ya lo saben. Así se ven las motoneuronas. Estas son las células de Purkinje que mencionábamos. Esta es la molecular o plexiforme. ¿Alguien me sabe decir qué es esto? Lo blanquito. ¿Es un endotelio? Puede ser. Es un endotelio vascular, o sea que es un vaso sanguíneo. ¿Ah? ¿Y esto que está acá abajo? ¿Son qué? ¿Neuronas? ¿Glía? Me mataste. ¿Qué tienen? Vamos a mirarla. ¿Tienen núcleo? ¿Tienen nucleolo? Entonces son neuronas. Neuronas. ¿De Que Purkinje? tienen núcleo. Perfecto, muy bien. Y abajo tenemos muchas neuronas, pero son neuronas de grano, de cajales, esto. Después la vamos a ver. El ganglio. Este es el ganglio raquídeo, ¿sí? El ganglio está por fuera del sistema nervioso central. Si ven ahí, se llega a ver lo que son las membranas que quedan para este lado. Y podemos ver lo que son las neuronas de tipo pseudonipolar. Son neuronas que son bien grandes, bien redondeado el soma, van a tener núcleo, nucleolo, se ven los cuerpos de Nissl, y entre ellas ya se pueden ver cómo se está formando el
nervio periférico. O sea, todo eso verde que se ve más clarito hacia la parte de adentro, ya son las salidas de los axones que van a ir formando lo que es el nervio, ¿tá? Que es lo que se ve abajo un poco. Sí, eso es la salida del nervio ya periférico. Y ahí vamos a encontrar axones, fibroblastos, células de Schwann, tejido conjuntivo. Lo verde es tejido conjuntivo, porque al lado hay músculo. Y el músculo también está rodeado, ya lo vamos a ver, por lo que son vainas de tejido conjuntivo. ¿Qué es esto? Compro. Acá la compañera dice que es una neurona piramidal. ¿Y dónde están las neuronas piramidales? En la corteza. ¿Y se acuerdan que estuvimos hablando de las evaginaciones que van a salir desde el soma? Ahora, alguien quiero que me diga cuáles son las dendritas y cuál es el axón, en base a lo que yo les dije hoy. Las dendritas debería ser la punta. Las... Las prolongaciones. Sí, tiene muchas prolongaciones. Bien. Las terminaciones, esas que están. El axón no es el que está tipo negro, más oscuro, más grande. En el medio, en el medio. Ese. No, no de forma, parece, porque el axón arranca con un cono axónico, o sea que va a tener como un ensanchamiento. Pero si ustedes ven en la parte superficial o más apical, se ve la dendrita apical y hace como un triángulo sobre la parte de arriba. Esa dendrita está cinchando lo que es la membrana de la célula, ¿sí? Igualmente pasan lo que son las dendritas laterales que mencionó el compañero. Otra cosa, tiene ramificaciones la dendrita. ¿Vieron que se abre como un árbol, como una rama? Pero el axón no, sigue como un palito finito que va para abajo, ¿sí? Esas son características para reconocer el axón y las dendritas. ¿Y qué es la mancha que hay al lado de la neurona? Ya lo vimos, ya les dije dónde estaba, ya les dije qué funciones cumple. ¿Es una glía? ¿Es una neurona? Es un astrocito. Y ahora, perfecto, esto es un astrocito de tipo protoplasmático, localizado en la sustancia gris, en contacto con lo que son las neuronas. Le va a dar soporte, ¿sí? Y arriba también se ven otras neuronas. Siguiente. La sinapsis, que ya estuvimos viendo. Siguiente. Siguiente. Y acá es donde se complica, ¿sí? Porque hay sinapsis que van a ir haciendo diferencias, van a tener. ¿Tá? Vamos a ver cambios en lo que son las densidades de la membrana. Siguiente. Y vamos a ver esto particularmente, la imagen A, B y C. La imagen A nos muestra una sinapsis que es de tipo excitatoria y que es de Gray tipo 1. Si pueden ver las vesículas son bien redondeadas, ¿sí? Las que se ven en rojo. Con respecto a las de la imagen B, se pueden ver que las vesículas son de tipo ovaladas, ¿tá? Y esto se llega a ver en las microfotografías. Y podemos reconocer si una sinapsis es de tipo excitatoria o inhibitoria por las características que evidencian, ¿tá? Y después tenemos la C, que es una mezcla de las dos, donde expresan polipéptidos grandes, o sea, vesículas que son bien marcaditas, bien electrodensas, que van a estar ahí indistintamente, pueden ser como tipo 1 o tipo 2. ¿Tá? ¿Por qué? Porque cuando vayamos al laboratorio se van a encontrar que hay un montón de estas fotos que yo les estuve mostrando pegadas y van a tener que mirarlas y van a tener que hacer el análisis de qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Transporte de Gray tipo 1 o tipo 2. La clasificación es Gray 1 y 2. Simétrica o asimétrica. ¿Ah? Entonces, acá vemos elementos que hacen sinapsis. ¿Sí? ¿Quién se anima a decirme dónde hay sinapsis? ¿Dónde hay flecha? ¿Ah? ¿Vieron que donde dice A, por ejemplo, hay vesículas? No sé si llegan a ver bien. Pero hay unas vesículas y hay un elemento sináptico que es una hendidura que está bien marcadita de esta forma, más negrita, ¿sí? Ese es el elemento postsináptico. El elemento presináptico siempre es el que tiene las vesículas, ¿sí? El axón, con su botón terminal, va a ser el elemento presináptico. Encontramos las vesículas, ¿qué le parecen? ¿Que son redonditas o que son ovaladas?
redonditas. Entonces estamos frente a una sinapsis excitatoria de tipo 1. ¿Tá? Lo que vemos por debajo es una dendrita. ¿Tá? Y la dendrita esa emite una prolongación que se llama espina dendrítica. Esas son las puntitas que se le veían hoy a las dendritas, que parecían como ramitas, como hojitas que le iban creciendo a las evaginaciones. Si querés volver atrás a la de la piramidal. Vieron que tiene como pinchitos. Si yo la miro a la prolongación dendrítica, tiene como pinchitos. ¿Ah? Esas son las espinas dendríticas. Ahí se van a dar contactos sinápticos. Vean que hay muchos pinchitos a lo largo de la dendrita. O sea que esas todas sinapsis que va a haber ahí se van a sumar para cambiar lo que va a pasar dentro de esa célula. ¿Sí? Siguiente, volvemos a la misma. Perfecto. Entonces, hacia arriba, en la otra flecha, podemos ver dos densidades sinápticas diferentes. ¿Sí? Esa y la que está un poquito más para abajo. ¿Sí? Para abajo por la hendidura. Ahí hay otra. Ahí hay otros elementos que están haciendo sinapsis. Y si volvemos a la imagen anterior, vemos que es la otra, esa, la otra, que es muy parecida a la imagen que se ve en B. Vemos dos lugares de contacto y vemos diferencias en la forma de la vesícula. Yo sé que no lo van a ver bien en la imagen que se está proyectando, pero las vesículas tienden a ser más ovales, ¿sí? Y ahí va a haber una sinapsis de tipo asimétrica. Siguiente. Sustancia blanca en el cerebelo, ¿sí? Esto va a ser por donde salen los axones, esos que estuvimos viendo y estuvieron reconociendo, y se van a ir transcurriendo a lo largo de lo que son los tractos, ¿sí? Por ahí son los paquetes de información que se va a estar emitiendo, ¿sí? Y vemos mucho vaso sanguíneo. Acá es médula. Hacia adentro, como ya les mencioné, la diferencia. La sustancia blanca está hacia la parte más externa y la sustancia gris está hacia la parte más interna de la médula. ¿Tá? Le hago una pregunta. ¿Qué les parece si planteamos la médula en varios cortes? En un corte lumbar, en un corte torácico y en un corte cervical. ¿Dónde voy a encontrar más sustancia blanca? ¿En qué corte? En el lumbar. ¿Por qué? Porque es el ensanchamiento. No me sirve. Vamos a pensar una forma diferente de las cosas. Yo tengo que ir recogiendo información sensitiva, motora, dolorosa, táctil, térmica, desde lo que son los miembros inferiores y los miembros superiores y el tronco. Y eso todo va a viajar por lo que es sustancia blanca. Si yo llego a la parte del cuello, ¿voy a encontrar más sustancia gris o más sustancia blanca? Yo voy a ir sumando sustancia blanca a medida que sumo. Voy subiendo, 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 voy colectando mucha información que pasa por a través de los axones, o sea, los cables que yo tengo para enviar información. A medida que yo asciendo en lo que es el corte medular, encuentro más sustancia blanca sobre la sustancia gris, ¿sí? Y a medida que yo bajo, aumenta la cantidad de sustancia gris sobre la blanca. ¿Por qué? Porque yo tengo más núcleos motores para mover lo que son las extremidades inferiores, ¿sí? Tengo que enviar más información de la que voy a recibir en esos sectores. ¿Se entiende? Si yo sumo la información que llega de las piernas hasta el corte lumbar, imagínense la que le tengo que sumar, la de los brazos y la de los troncos, en la sustancia blanca. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ah. Más arriba más blanca, más abajo más gris. Todo tiene un porqué. ¿Está? Siguiente. Está. La cortamos acá porque... No, esto no lo vamos a ver. Si no, es mucha más. Después nos queda ver lo que son los órganos de los sentidos. ¿Sí? Que tenemos muchos receptores para órganos de los sentidos. ¿Está? Yo le mencioné uno hoy, el del tacto. Pero después tenemos usos neuromusculares, corpúsculos de Pacini, receptores de Ruffini, de Merkel, las células del oído, las células del ojo, que vamos a ir viendo particularmente. ¿Está? Por hoy vamos a llegar hasta acá. Yo les subo esta presentación para que tengan algo más para ver. Pero quiero que se queden con los aspectos fundamentales básicos que estuvimos viendo en la primera parte de la clase. Y hoy de tarde, a los que vayan al laboratorio, los voy a atomizar con todas estas cosas que estuvimos viendo. ¿Está? Profe, Sí. ¿ya está subida el archivo que vamos a ver hoy en los prácticos?
No, es esto, tejido nervioso. Lo que vimos de tejido nervioso lo vamos a ver de vuelta hoy. Ya perdió, no, entonces no hay ningún archivo. No, no,